Hola, hola chiquillos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Home Church una vez más. Espero que estén súper bien, espero que tengan sus libretas y todos ahí, ¿verdad? Para estar listos para todo esto. Eh, Quiero presentarles a una persona, pero antes de todo eso quiero orar por esa persona y quiero que ustedes me ayuden y que me acompañen a orar. Gracias Señor, gracias Padre por esa oportunidad tan chiva que nos permites conocer más de tu palabra, que nos traes a una persona, a un invitado muy especial, Señor, y que podamos realmente escuchar, replicar, repetir, Señor, y que podamos reenseñar y enseñar a otras personas, a nuestros discípulos, Señor. Toma nuestro corazón, nuestra mente y te dejo todo esta tarde noche en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, chiquillos, les quiero presentar a una persona súper buena nota aquí. Entonces, quiero que por favor tomen sus libretas. Esa persona es muy especial en mi vida, es mi hermano espiritual y ojalá que puedan realmente ponerle mucha atención. Sin nada más que decir, quiero que le demos un fuerte aplauso a mi hermano espiritual, Billy. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mi nombre es Billy, es un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy de Guatemala. Yo vivo en una región y en un departamento que se llama Sololá, en un lago que es llamado Lago de Atitlán. Entonces, fíjense que para ver y conocer Home Church, yo tuve que conocer a alguien muy especial que se llama Diego. Entonces Diego es mi discipulador. Hemos tratado la manera de estar en el proceso casi como aproximadamente como 3 o 2 meses. La verdad estoy muy feliz de haberlo conocido, pero la forma en cómo lo conocí es que él vino a Guatemala a un entrenamiento que tenemos aquí en la organización que se llama Young Life. Entonces él vino con su discipulador Supo a entrenarnos cómo hacer discípulos. Entonces, en la forma de cómo hacer discípulos, capté algo que es muy importante para mí y la cual está a base y hecho a través de la palabra de verdad. Entonces, quiero que ustedes ahí puedan tomar notas, puedan tal vez hacerse preguntas de qué es lo que estamos hablando. Entonces, como les estaba comentando, en ese proceso estaba viendo y estaba conociendo y estaba entendiendo algo que se llama fórmula y visión. Entonces, ¿qué es una fórmula? Aquí tengo un pequeño concepto que dice método práctico para seguir pasos. Entonces, la fórmula es un método, es una forma de cómo seguir pasos, de cómo tratar la manera de hacer las cosas. Pero también tenemos la visión, que es la capacidad de ver en diferentes ángulos o en un ángulo en específico. Entonces tenemos la fórmula y la visión. Viendo todo esto, nosotros podemos tratar la manera de formar parte de esto en nuestras vidas, y a la luz de la verdad, que es la palabra de Dios, vamos a tratar la manera de estudiar estas dos partes sumamente importantes. Entonces, la fórmula, específicamente para ser discípulos, tengo dos pequeños conceptos, que es como fórmulas específicas. Ver las masas a través de los discípulos. Cuando vemos las masas a través de los discípulos es algo muy importante que nosotros podemos identificar y qué es lo que pudo hacer Jesús. Específicamente nosotros nos damos cuenta de que hay muchas formas de cómo alcanzar a las personas a través específicamente de solo una persona. Necesitamos mucho. Cuando nosotros hablamos masa, cuando nosotros hablamos de cantidad, nos imaginamos estadios y nosotros ahí predicando y nosotros ahí tratando la manera de compartir la palabra. Nosotros nos imaginamos a una iglesia llena, nosotros nos imaginamos a un grupo de chavos, de chavas, de jóvenes, adultos, así llenos ustedes. Pero específicamente tratamos la manera de ser más efectivo. Pero la otra parte de la fórmula es edificar y equipar a un discípulo para alcanzar a las masas hasta los confines de la tierra y hasta el fin de los tiempos. Entonces trata la manera de decirnos acá de que nosotros tenemos que alcanzar y equipar, tratar la manera de equipar a este discípulo, a un solo discípulo, para alcanzar a más. Nuestra matemática usualmente es como si tenemos 3 o 4, alcanzamos más. Específicamente, cuando nosotros tratamos la manera de ver al ángulo y al ojo de Dios, específicamente tratamos la manera de ver a uno con más. Entonces nos damos cuenta de que una sola semilla puede obtener incluso hasta bosques. Entonces, sumamente interesante conocer de que nuestras matemáticas no son como las matemáticas de Dios, nuestros ángulos no son como los ángulos de Dios.
Entonces, tratamos la manera de entender esa parte, pero también quisiera que leyéramos Mateo 5 del 1 al 2 y también podemos seguir leyendo todo el versículo, pero también quisiera que pudieran entender y que pudieran pausar el video para que pudieran comprender de qué es lo que trata el versículo. Y ya habiendo pausado el video, nosotros podemos ver específicamente, hay áreas, hay 5 puntos importantes que podemos ver en tan solo 2 versículos. El primer punto es viendo la multitud. Jesús vio toda la multitud que él tenía. O sea, literalmente lo seguían mucha gente. Entonces, en el momento en que nosotros podemos estudiar o identificar cuánto es una multitud, o sea, se tratan de miles de personas. Entonces, cuando nosotros tratamos la manera de ver miles de personas, entendemos algo muy importante. Es de que también ellos estaban tratando la manera de aprender sobre Jesús. Entonces, Jesús vio a toda la multitud, se compadeció de ellos, él tuvo corazón para enseñarles, pero en el momento se sentó, o sea, subió al monte y se sentó. En el momento de sentarse, hay algo importante que los discípulos sabían, que cuando un rabí se sentaba, cuando alguien o una persona mayor que ellos se sentaba, trataba la manera de enseñarles. Entonces ellos automáticamente, sabiendo y habiendo conocido eso, se acercaron a ellos. En el momento de acercarse a ellos, ellos empezaron a aprender sobre lo que Jesús quería enseñarles. Y en el versículo 5 vemos aventuranzas, vemos lo que hemos escuchado. Jesús hablaba que esto han escuchado, pero esto es lo que yo digo. Entonces son comparaciones las cuales que Él nos enseñaba. Entonces, viéndolo de esta forma, recordémonos que en el ámbito, en el área de Jesús, específicamente en su cultura y en el tiempo de él, no tenían como megáfonos, no tenían bocinas, no tenían micrófonos. Y ¿saben qué era lo que tenía? Era la repetición de los discípulos. Y es algo muy importante que nosotros podemos ver, la forma en cómo los discípulos específicamente tomaron esto y fueron y alcanzaron a más personas. Ahí nosotros vemos de que uno puede ser muchos. Entonces la masa nosotros la podemos alcanzar a través de los discípulos. Algo interesante que nosotros podemos ver es que Jesús les empezó a enseñar. Pero imaginémonos, fíjense que yo estaba investigando que el estadio más grande de Costa Rica puede ocupar 36,000 personas. Entonces 36,000 personas, las cuales son sumamente interesante conocer de que cómo podemos nosotros gritar desde acá hasta el otro lado del estadio con que nos escuche. O sea, literalmente era imposible. O sea, Jesús sí lo podía hacer, pero trataba la manera de enseñarnos algo. El estadio más grande acá de Guatemala puede ocupar 26,000 personas, o sea, casi como 10,000 menos. Pero imagínense, todavía son 26,000. O sea, ¿cuánta es esa cantidad? O sea, yo puedo gritar de aquí, mi voz nada más llega hasta un espacio en específico. O sea, solo llega aquí hasta una cuadra, un ejemplo. Pero cuando nosotros tratamos la manera de ver, identificar qué era lo que los discípulos hicieron cuando se acercaron y empezaron a escuchar y empezaron a aprender, es tratar la manera de alcanzar a las masas a través de un discípulo. Entonces, dándonos cuenta de esto, tratando la manera de entender la palabra y ver la palabra de otra diferente forma, podemos comprender de que hay posibilidades de hacer llegar la palabra o la enseñanza, esta pequeña parte, desde una sola persona hasta más. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es de que nosotros hoy estamos aprendiendo, pero también nosotros hoy podemos compartirle a nuestra familia, a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestros amigos de la calle, amigos quienes conocen y saben sobre Jesús también. Pero algo muy importante es de que la manera en cómo lo repliquemos tiene que ser exacto. ¿Por qué? Porque en la cultura judía específicamente también trataban de hacerlo exactamente como el rabí lo hacía. Entonces, dato interesante es de que también nosotros lo podemos hacer en estos momentos, así como los discípulos vinieron y llegaron delante de Jesús y pudieron escuchar las enseñanzas de Jesús, también nosotros lo podemos hacer. Pero vamos a la otra parte, que es la visión. La visión es sumamente interesante. La visión es algo que muchas veces nos desenfoca. Recuérdense que la visión es la capacidad de ver algo de un ángulo diferente o de un solo ángulo. Entonces podemos ver muchas cosas alrededor de nuestras vidas en diferentes ángulos, pero también lo podemos ver de un solo ángulo.
Y quiero contarles una pequeña historia de Moisés. Específicamente, él mandó a 2 espías para que fueran a ver y que fueran a identificar cómo estaba la tierra de leche y miel que el Señor les había prometido. Entonces, llegaron estos y le contaron a Moisés. Me imagino que ellos llegaron corriendo y le decían, Moisés, fíjate que ya traemos la noticia. Entonces, usualmente nosotros nos preguntamos, ¿quieren la buena o la mala noticia primero? Me imagino que Moisés ahí escogió la primera, porque fue la primera que le dijeron. Entonces viene José y también viene Caleb. Le dijeron, fíjense que sí podemos hacerlo. Nosotros lo podemos lograr. La tierra de leche y miel, la tierra prometida, ahí está. Es nomás que nosotros nos levantemos y vayamos a conquistarla. Pero hay algo muy importante que pasó, y la contraparte de esta historia es de que 10 personas llegaron y le dijeron, no, nosotros no podemos, nosotros lo que estamos tratando, la manera de decirles es de que no podemos hacer eso. Primero porque son exageradamente altos y nosotros, a comparación de ellos, somos como unos bichos, somos como langostas. Entonces, comparen una langosta a la fuerza de nosotros, o sea, literalmente eso trataban la manera de decirle. Pero parte importante, también les decían de que ellos son más que nosotros. Entonces, ¿en dónde estaba la fuerza? ¿En dónde estaba la voluntad de Dios? El Señor les había prometido que tenían que ir y que tenían que tratar la manera o que tenían que ir y también de conquistar la tierra que produce leche y miel, pero no les dijeron específicamente, ténganles miedo. Más bien, eso fueron diferentes ángulos que vieron las otras 10 personas, pero 2 personas se enfocaron en el ángulo y en la visión de Dios, en cómo el ojo de Dios miraba la situación. Eso es algo sumamente interesante, la cual lo podemos aplicar en diferentes áreas de nuestra vida en general, porque específicamente muchas veces nos guiamos a los sentimientos, también nos podemos guiar hacia lo que nosotros podemos ver hacia nuestro alrededor, pero basándonos y viendo bien específicamente de cómo podemos aplicar esto a lo que nosotros tenemos, es de que quiero que también ustedes puedan escribir en su nota, pueden escribir ahí donde ustedes están escribiendo esta enseñanza, esta parte muy importante que para mí es sumamente interesante entenderlo. Dice, tener en mi corazón lo que Dios tiene en el suyo. Cuando nosotros tenemos la visión, cuando nosotros tenemos lo que tenemos específicamente en nuestro corazón y viene de parte del Señor, sabemos ir y sabemos hacer lo que tenemos que hacer. Entonces es algo sumamente importante el entender de que la visión del Señor no es específicamente quedarnos con lo que aprendemos. La visión del Señor es ir y hacer también discípulos. Entonces, con lo que aprendemos aquí en Home Church es algo muy importante, porque nosotros aquí aprendemos, aquí analizamos, aquí pensamos, aquí oramos, aquí nos enseñan la manera de cómo vivir. Entonces, para poder tratar la manera de enseñarle a los demás a cómo hacer discípulos, tratamos la manera de identificar ciertas cosas importantes en nuestras vidas, pero también hay algo muy importante que quisiera decirles también en Lucas 6:39, y dice, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Entonces, esta parte es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos a dónde vamos, nosotros vamos a guiar al resto de nosotros, quienes nos siguen, quienes nos persiguen específicamente en el mismo camino a donde vamos. O sea, literalmente lo que nos está tratando la manera de decir, si nosotros caminamos a un barranco, también los demás caminan hacia un barranco. Los demás quienes nos ven también nos van a poder, también van a poder seguirnos al barranco, pero si nos guiamos en la luz del Señor, si nos guiamos en hacer discípulos, si nos guiamos específicamente a la luz y a la palabra del Señor, nosotros podemos guiar a más personas para que conozcan a Jesús conforme a su corazón, conforme a la visión del Señor, no conforme a lo que nosotros pensamos, no conforme a lo que las personas piensan de Jesús, no conforme a las ideologías. Ustedes se están dando cuenta que ahorita están como que ideología acá, que esto es la filosofía y que un montón de cosas, pero ¿cuál es el corazón? ¿Cuál es la verdadera visión del Señor para estas personas? Eso es algo muy importante. Entonces, de ahí proviene otras 2 partes sumamente interesantes, que es equipar y edificar. Equipar específicamente es como motivar, retar, entrenarles y darles herramientas para que puedan hacer discípulos.
Entonces algo muy importante es este pequeño video que se hace en Home Church para que se pueda enviar y que podamos tener herramientas específicas y que podamos aprender más sobre qué es o cómo hacer discípulos o cómo servir a la iglesia o cómo podemos venir nosotros y aprender más sobre Jesús. Pero también edificar es como construir un edificio, es como motivarlos específicamente a otro nivel, es tratar la manera de decirles, darles estándares, así como tratar la manera de decir, bueno, hacemos esto, pero tenemos que llegar a esto. Entonces tratar la manera de edificarlos también desde un cimiento sólido, la cual es la palabra, y que podamos entender de que la palabra es sumamente interesante en nuestras vidas cuando lo vemos con los ojos del Señor, cuando vemos específicamente que es para reproducir, para multiplicar, porque si nos quedamos con los tesoros estamos tratando la manera de ser ese siervo malo y perverso, la cual guardó todas las monedas que le habían dejado por su amo, y que en el momento en entregar cuentas no entregó absolutamente nada. Entonces, dato interesante y también conocer es cómo el Señor quiere que nosotros entreguemos cuentas. Entonces, tratamos la manera de identificar esto, pero hay algo muy importante que quisiera dejarles en su corazón, y es esta pregunta: ¿cómo están nutridos los que me siguen? ¿Cómo están nutridos mis discípulos? ¿Cómo está nutrida mi familia? Porque de ahí nosotros podemos darnos cuenta cuál es la necesidad de ellos y cuál es la necesidad de nosotros, cómo yo estoy nutrido. Entonces, para poder entender esto, tenemos que ver específicamente las dos partes, la fórmula y la visión. Cómo el Señor me está viendo, cómo yo puedo alcanzar a más personas a través de mi familia, cómo yo puedo alcanzar a más personas a través de la visión y la fórmula del Señor, a través de uno de mis amigos, a través de mis familiares, a través de mis hijos, porque también nosotros estamos hechos para poder corregir y para poder entender lo que la palabra de Dios dice. Entonces, Home Church, fue un placer estar acá con ustedes. La verdad, estoy muy feliz de haber compartido esto, y no se dejen de conectar, pero también tenemos que entender de que la visión y la fórmula del Señor no es igual como la de nosotros. La fórmula y la visión del Señor es algo que tiene en su corazón y la cual nosotros tenemos que entender. Gracias.